en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a tu voz y alaba al Señor. Agua viva, bendito para el Rey. Ven a adorarle, cantamos agua viva, agua. Ven a adorar en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a tu voz y alaba al Señor. Agua viva, bendito para el Rey. Ven a adorarle, cantamos agua viva, bendito para el Rey. Ven a adorarle. Ven a adorar en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por. Sean bienvenidos a Aguaviva Tampico, a todas aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Sean bienvenidos. Y muy bien, vamos a dar inicio con nuestra reunión de miércoles. Ya nochecita, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por nuestro amigo, el señor Francisco Saldierna. Buenas noches. Dios bendice sus vidas. El texto clave de esta prédica el día de hoy es Efesios 2, versículo 5. Démosle lectura. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta gran bendición de estar en tu presencia, Señor. Que tú tomes el control de esta palabra, Padre Celestial, que tú seas mi guía, Señor, y que tu Espíritu Santo se manifieste grandemente, Señor,
en este momento, mi Padre bendito. Te damos la honra y la gloria en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En estos días, en nuestros devocionales, hemos visto en las clases que se está tocando mucho el tema de la gracia de Dios. Sabemos que es un regalo que debemos anhelar en nuestros corazones, como buenos y como buenas cristianas y cristianos que somos. Dice el versículo 1 que la persona sin Cristo está muerta espiritualmente, dominada por el mundo, dominada por el enemigo, entre comillas, por Satanás, dominada por la carne. Estar sin Cristo y sin esperanza. Sin Jesús, nosotros estamos en peligro como ovejas perdidas. Hemos leído esa parábola muchas veces y debemos estar agradecidos con Dios, con el Señor Jesús, que dejó esas 99 por ir a buscar esa oveja perdida que éramos nosotros. Sin Jesús nosotros seguimos las inclinaciones de nuestra carne. Estamos entregados a la muerte. Somos impuros como un leproso. Somos inútiles como un árbol que no da fruto. Somos incapaces de saldar nuestras deudas y estamos sin esperanza en este mundo. Eso es cuando estamos sin Cristo. Ahora con Cristo, dice la palabra, somos una persona vivificada, salva, resucitada, sentada con Cristo. Y esto mismo nos ha acercado a Dios. Vamos a dar lectura en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Ahí vamos a centrar la palabra de esta noche y nos vamos a enfocar primeramente en los 3 primeros versículos. Dice el primero, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros deleites y pecados. Y aquí nos dice claramente que estábamos muertos a causa de la desobediencia y de los muchos pecados que nos rodeaban. Aquí Pablo nos recuerda a los creyentes la condición de la cual Jesús nos salvó. De igual manera, nosotros no debemos olvidar cómo era nuestra vida bajo la esclavitud del pecado. Fue una vida para muchos larga, para otros corta. Y digo larga por los que llegamos a conocer de Cristo a determinada edad. Y corta cuando muchos niños jóvenes nacen en el Evangelio, ¿verdad? Pero aún así, no porque hayan nacido en el Evangelio, que los padres sean cristianos y los traigan a la iglesia, ya son salvos. Es un proceso. Es un proceso cuando estamos con el Señor Jesús. Tenemos que recordar y agradecer a Cristo por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y recordar el pasado no es que anhelemos regresar a Él, sino agradecerle a Dios cómo éramos antes y cómo estamos ahora. Dice el versículo 2,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí el Señor nos remarca cómo éramos en aquellos tiempos. Nada comparado con lo que somos ahora. Vivíamos igual que el resto de la gente, obedeciendo al enemigo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Al igual que muchas personas que tal vez conocemos que no aman al Señor y viven desobedeciéndolo. Este versículo nos recuerda que si no obedecemos a Dios, estamos obedeciendo al diablo, que es un enemigo que intenta en todo momento engañar y mentir a las personas que se niegan a obedecer a Dios. Veamos lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer, hermanos? ¿Al enemigo o al Señor que nos sacó de las tinieblas? Sigamos con el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de la carne, de nuestras pasiones, a la inclinación de la naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Igual que todos los demás, el hecho de que todos pecamos demuestra que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo nos recuerda que estábamos perdidos en el pecado y no podíamos salvarnos por nuestros propios medios. Es decir, que nadie es suficientemente bueno para merecer la salvación. Sabemos que ese es el Señor. Solo cuando vivimos a la vida, cuando nos unimos a la vida perfecta de Cristo, es que podemos ser buenos ante los ojos de Dios. ¿Y por qué éramos el objeto del enojo de Dios? Porque por nuestra desobediencia merecimos el castigo de Dios. Podemos resumir estos primeros 3 versículos, hermanos, de esta manera. Primero, estábamos muertos en nuestros pecados. Nos rebelamos contra Dios. Y 3, éramos esclavos del diablo y de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo creo que todos llegamos a pasar un momento que cuando nos hablaban de la palabra, nos molestábamos. Veíamos que todo lo podíamos hacer con nuestras propias fuerzas, que no necesitábamos de ese Dios del que nos hablaban. Y a pesar de nuestra desobediencia, de nuestros pecados, yo creo que me llevaría mucho tiempo enumerar esos momentos
que en lo personal llegué a pasar antes de conocer de la palabra de Dios. A veces tenemos que pasar situaciones muy difíciles para prestar oídos cuando se nos habla de la palabra de ese Dios grande y poderoso que está dispuesto a remediar todos nuestros males. Dice la palabra que no hay nada imposible para Dios, absolutamente nada. Y tan bueno es Dios que en la Biblia, en muchos versículos de muchos capítulos, se enumera la palabra pero. Es porque o viene una amonestación o viene una gran bendición. Y en el versículo 4 de Efesios 2 dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, y en este versículo encontramos la maravillosa misericordia de Dios que nos justifica. Pablo lo enfatiza con esta palabra, pero, es decir, que se detiene a darnos una buena noticia. Y esta es que Dios nos amó tanto que aunque estábamos lejos de Él, Jesús nos acercó de nuevo al Padre. Dios pudo habernos dejado espiritualmente ahí, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra desobediencia. Mas, sin embargo, Jesús nos acercó de nuevo al Padre. Dios pudo habernos dejado espiritualmente muertos en rebelión contra Él, cautivos en nuestros pecados, pero no lo hizo, hermanos. Nos salvó no por causa de lo que vio en nosotros, pues lo que vio en nosotros no era nada bueno. Muchas veces hay palabras que nos redargüyen tanto así, que cuando empezamos en el Evangelio y está el predicador dando palabra, a veces una palabra no suave, una palabra dura. Y esto que les comento, yo lo viví cuando estábamos en la otra congregación, antes de que nos cambiáramos para acá, y eran los inicios que yo empezaba a ir a la congregación. Y un día que llego, que no me tocaba servicio, había unos postes, y yo me siento atrás de ese poste, pero alcanzaba a ver a nuestro pastor que estaba dando palabra. Y la palabra era tan dura, créame, que yo hasta me escondí atrás de ese muro para que no me viera, porque yo decía, él está predicando esa palabra por mí, porque todo lo que está diciendo, conforme a la palabra de Dios, me estaba llegando a mi corazón. Me estaba desnudando la palabra de Dios, porque así es, hermanos. Yo hasta llegué a pensar, de seguro el pastor me anduvo siguiendo toda la semana. Créanme. Pero conforme fui asistiendo más y más, fui conociendo de la palabra y leyendo la palabra, ciertamente es, hermano. A veces queremos palabras suaves, que se acomode a nuestras vidas, pero cuando es palabra dura, ¿sabe por qué nos sentimos mal a veces? Porque andamos mal delante de Dios. Dios no puede ser burlado nunca. Entonces hoy en día nos debemos de gozar por esa gracia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. La gracia de Dios en nosotros abunda en muchas maneras, en el amor hacia los demás. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El amor al prójimo. Que nos tratan mal, tratemos bien. Que nos maldicen, tenemos que bendecir. La misericordia de Dios es abundante. Dios da a manos llenas cuando estamos con Él, créame.
A veces las bendiciones nos alcanzan aún sin pedirlas cuando estamos en obediencia con el Señor. Dele un fuerte aplauso a ese Dios grande y poderoso que tenemos. Entonces, hablamos de que Dios pudo habernos dejado espiritualmente muertos en rebelión contra Él, cautivos en nuestros pecados, pero no lo hizo. Nos salvó no por causa de lo que vio en nosotros, como lo dije, sino que no había nada bueno en nosotros. Y el Señor todo lo ve, todo lo sabe. A consecuencia de esto, debemos ser humildes, pacientes, tolerantes, compasivos, amorosos con aquellos que pensamos que no merecen nuestro amor. Y compasión, quizás ellos sean indiferentes con Dios, pero recordemos que así éramos nosotros antes de conocerlo. Y aún así Dios nos amó. No por eso debemos amar a los demás como el Señor nos amó a nosotros. El Señor nos abrió los brazos. Y sabemos que Dios nos da gracia y misericordia. Son dos cosas muy diferentes. La diferencia entre gracia y misericordia es que Dios no nos castiga como lo merecen nuestros pecados. Y la gracia es que Dios nos bendice a pesar de que no lo merezcamos. De eso estoy consciente. Siguiendo con el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Habiendo nosotros estado en esas condiciones donde no merecíamos nada más que el castigo por nuestra propia desobediencia, el apóstol Pablo nos viene hablando de nuestra vieja vida y ahora nos anima a vivir como hijos de Dios, quien nos salvó a través de Cristo por su gracia. Pablo enfatiza que ya no tenemos que vivir bajo el poder del pecado, porque en la cruz Cristo quitó el castigo por el pecado y el poder que ésta tenía sobre cada uno de nosotros. Es mediante la fe en Cristo que somos libres de la culpa del pecado ante Dios. Vayamos a Romanos 3, 23, 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria, gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener un corazón agradecido. Estos versículos que acabamos de leer es también cuando fuimos bautizados, sobre todo los que acaban de regresar de ese encuentro. Sabemos que saliendo de un encuentro con Dios es cuando comienza la verdadera lucha contra el pecado. Es cuando el enemigo ataca más
De ahí la importancia de todos los que hemos ido a un encuentro, que no se pierda ese gozo, que no se pierda esa obediencia. Yo vi grandes maravillas que hizo Dios en cada uno de los que fueron, desde los jóvenes hasta las personas adultas. Un cambio diferente, radical. Entonces, que no nos vayamos enfriando, dejando de asistir a la congregación. Es ahí donde vamos a encontrar la fortaleza, y en la palabra no dejar de escudriñarla diariamente. De ahí la importancia que el devocional es un instrumento que Dios pone a sus manos. Porque son los versículos de la Biblia, de los pasajes que se están leyendo, y aparte hay complemento para que usted y yo podamos entenderlo de una mejor manera. Démosle el tiempo de respeto que Dios se merece. Quiero preguntar si alguien viene por la primera vez. Y todos somos de casa, y allá también en su casita vamos a hacer una oración de fe. Bienvenida. Van a hacer una oración de fe que los va a guiar nuestro pastor y pastora. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos. Vamos a hacer esta oración de fe. Repitan después de mí. Señor Jesús, te necesito. Tú que moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por ellos y te recibo en como mi único Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de escribir mi nombre en el libro de la vida. Prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Despedimos esta transmisión. Los que están en casita, Dios los bendiga. Continuamos nosotros.